Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de multiplicación y división en el conjunto de los números naturales. Para ello veamos el problema número 1. Un número se multiplica por 64 y los productos parciales resultan 980 y 1470. Calcule dicho número y el producto total. Entonces, para dar solución a este problema, debemos de recordar la definición de qué cosa es un producto parcial. Muchos de nosotros sabemos multiplicar, por ejemplo, 23 multiplicado por 32. Conocemos que hay que multiplicar 2 por 3, 6, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, pero se deja un espacio porque es la cifra de las decenas, y 3 por 2, 6, y luego sumamos rápidamente. Eso lo conocemos a la perfección. Y también conocemos que el primero se llama multiplicando, el segundo multiplicador y el resultado producto. Pero lo que no conocemos es que estos dos de acá se llaman productos parciales. Me refiero a los dos porque en esta opción, en esta multiplicación, aparecen dos términos. Pueden aparecer más dependiendo de lo que se esté multiplicando. Entonces, como se llaman productos parciales, a estos valores yo les voy a denotar como 980 y 1470 según el problema. Habiendo conocido ya la definición de producto parcial, vamos a proceder a realizar la solución de nuestro problema. Recuerden que pueden adelantar o retroceder el video en cualquier parte si se han perdido para poder reexplicar nuevamente el problema. Entonces, yo no conozco el número en cuestión. Al número de nuestro problema le voy a denotar por la letra n. ¿Qué me dice el problema? Un número se multiplica por 64. Veamos. El número n lo voy a multiplicar por 64. Listo. Donde los productos parciales son los siguientes. Primero resulta 980. El primer producto parcial, que es este que está acá, sería 980. Y el segundo producto parcial, 1470. 1470. Recuerden que se deja un espacio porque es la cifra de las decenas. Entonces, coloqué perfectamente los productos parciales. Ahora voy a proceder a sumar. Sería 0, 8, 6, llevo 1, 5 y 1. El producto original es 15.680. Pero, ¿qué me están pidiendo a mí? Me piden dos cosas. Calcular el número y el producto total. Ya he calculado el producto total. Me faltaría calcular el número. Pero para eso solamente vamos a hacer algo simple. Se sabe lo siguiente. Como n por 64 es 15.680, entonces yo al poder dividir 15.680 entre 64 puedo obtener rápidamente el valor de n. Eso es lo que voy a hacer acá. 15.680 entre 64, yo sé que esto es igual a n. Por lo tanto, ¿cuánto sería el valor de n? La división me sale 245. Y esta sería la solución de nuestro primer problema del tema de adición y sustracción. Espero se haya entendido. Veamos a continuación el segundo problema. La diferencia de dos números es 159 y su cociente es 16 y residuo el máximo posible. Entonces, vamos a dar solución a este problema. Como menciona el problema, yo desconozco la información de los dos números. No sé cuánto es el primero y el segundo. Vamos a colocar paso a paso. Veamos, el primer número no sé quién será, voy a llamarle X, y el segundo número tampoco sé cuánto será, voy a llamarle el valor de Y. Pero lo que sí sé de ambos es que ambos se diferencian en 159, es decir, X menos Y va a ser igual a 159. Obviamente estoy asumiendo que el valor de X tiene que ser mayor que Y. Puede ser al revés también, no hay ningún problema. Siguiente dato, su cociente es 16. A ver, coloquemos por acá ese dato entonces. Si yo divido el X entre el valor de Y, me dice que su cociente va a ser igual a 16 y el residuo el máximo posible. Para esto, recordemos la información. Un residuo va a ser máximo cuando es una unidad menos que el divisor.
El divisor, como no lo conozco y es y, entonces no me queda otra más que asumir que el residuo máximo sería pues y menos 1. Una vez habiendo planteado esta expresión de acá, voy a recordar la notación general de la división que todos nosotros conocemos. Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. Entonces coloquemos acá. Dividendo es x. Divisor por cociente sería y por 16, que vendría a ser 16y, más residuo, que sería y menos 1. Entonces, x ¿a qué sería igual? 16y más y, 17y menos 1. Listo, esto es lo que yo estaba buscando. ¿Pero por qué? Porque como yo ya tengo el valor de x en función de y, esta expresión la puedo reemplazar acá arriba y se habrá terminado mi problema. Veamos el siguiente paso que voy a realizar. El valor de x, en lugar de colocar x, voy a colocar lo que acabo de obtener, que es 17y menos 1. Todo esto menos y es igual a 159. 17y menos y es 16y. El menos 1 pasa a sumar, sería 160. Y como ven, todo se está alineando para que el valor de y resulte igual a 10. Y como yo ya tengo y, puedo calcular rápidamente el valor de x, reemplazando mentalmente acá. Si y vale 10, 17 por 10 es 170, menos 1 sería 169. Por lo tanto, x vale 169. ¿Qué me está pidiendo en el problema a mí? Me pide calcular el mayor valor de dichos números, es decir, el valor de x, que sería ¿cuánto? 169. Y esta sería la solución de nuestro problemita número 3. Para finalizar, veamos un último problema, en la cual la mayoría de estudiantes tiene dificultades cuando me hablan de división por defecto y por exceso. Veamos, vamos a hacerlo pausadamente. Al dividir dos números por defecto y por exceso, se obtuvo que la suma del cociente por defecto y exceso es 33. El residuo por defecto es 14, el residuo por exceso es igual al cociente por defecto. Parece un trabalengua todo esto, pero vamos a ver lo sencillo que resulta resolverlo. Para esto, yo voy a expresar mi división por defecto y por exceso. Ahora bien, recordemos que en una división por defecto y por exceso, el dividendo siempre va a ser el mismo. El divisor también va a ser el mismo. El cociente por defecto y el cociente por exceso se diferencian en 1. Y este sería el residuo por defecto y el residuo por exceso. Vamos a estar borrando y reemplazando según los datos que me digan en el problema y también aplicando algunas propiedades. Empecemos entonces. Me dice, la suma del cociente por defecto y por exceso es 33. Voy a colocar esa expresión acá. El cociente por defecto, que es Q, más el cociente por exceso, que es Q más 1, me dice que es igual a 33. Entonces, si esto pasa a restar, sería 32, por lo tanto, el valor de Q independientemente es igual a 16. Al menos yo ya he descubierto esto, que el valor de Q vale 16. ¿Qué más? Luego me dice, el residuo por defecto es 14. Entonces voy a borrar esta expresión de acá y voy a colocarle inmediatamente 14 porque es un número exacto. Y el residuo por exceso, es decir, este que está acá, es igual al cociente por defecto. Pero el cociente por defecto era Q. Q era 16. Entonces voy a borrar este residuo por exceso y lo voy a reemplazar con el número 16. Una vez que yo ya tengo el residuo por defecto y residuo por exceso, tengo que sentirme feliz. ¿Por qué? Porque yo puedo aplicar una pequeña propiedad. ¿Qué me dice la propiedad? Voy a colocarlo por acá. Fíjense, el residuo por defecto más residuo por exceso tiene que ser igual al divisor. Esta es la propiedad que voy a aplicar. Entonces, como yo ya conozco cuánto vale el residuo por defecto, que es igual a 14, y el residuo por exceso, que es igual a 16, 14 más 16 yo sé que es 30. Por lo tanto, para mi problema, el divisor sería igual a 30.
Por lo tanto, borramos esta D que está acá, que vamos a colocarle 30. Puedo borrarla también en la parte derecha, pero solamente la operación la voy a hacer acá. Y como estoy haciendo la operación en la división por defecto, el valor de Q también lo voy a borrar y voy a llamarle 16 como ya lo había calculado. Entonces, ¿qué me están pidiendo a mí? Me pedían calcular el valor de... Juan debe de calcular el dividendo, es decir, la D mayúscula. Por lo tanto, me piden el valor del dividendo. Entonces, yo sé que el dividendo es igual a divisor por cociente más residuo, es decir, 30 multiplicado por 16, que serían 480, más el residuo, que es 14, y esto daría un total de ¿cuánto? De 494. Y esta es la solución de nuestro último problema del capítulo del día de hoy. Espero que haya sido de su comprensión. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.